El título de la enseñanza hoy es, estamos en la serie El increíble amor de Dios. En la serie El increíble amor de Dios. Hoy tenemos la segunda enseñanza y el título de hoy es La profundidad de la justificación. Ya tuvimos la primera enseñanza donde hablamos de los resultados de la justificación. Los resultados o beneficios de la justificación. Hoy vamos a hablar dentro de esta serie El increíble amor de Dios, de la profundidad de la justificación. Y leemos allí en Romanos capítulo 5 del 6 al 11. Vamos a gozarnos en la palabra, bendito sea el Dios del cielo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén y amén. Esta porción de la palabra, del versículo 6 al 11, discute el increíble amor de Dios y muestra la gran profundidad de la justificación. Recuerde, la persona que es salva, la persona que es salva, literalmente es porque ha sido ya justificada. Eso creo que lo tenemos ya claro. Ya hablamos de los beneficios de la justificación, ¿verdad? Este pasaje además da una de las definiciones más claras del amor ágape. El amor ágape, que es un amor que va mucho más allá del amor fíleo. El amor fíleo es amor fraternal. Es un amor que se da así a sí mismo por su hermano. Pero el amor ágape es una calidad nueva de amor. ¿Por qué? Porque es un amor divino, un amor que se sacrifica, es un amor que se entrega en favor de los débiles, por los pecadores, por los enemigos. Nosotros éramos impíos. Yo quiero que meditemos en esto. Éramos impíos y sin fuerzas. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Sin embargo, el Señor demostró su amor
por nosotros. Éramos enemigos de Dios, sin embargo Dios nos reconcilió y no solo eso, además nos salvó. Una de las cosas en las que usted debe pensar con mucha frecuencia es en el hecho de que usted es una persona justificada. Si usted es nacido de nuevo, si usted ha sido bautizado, si usted sigue al Señor Jesucristo, si usted le entregó su vida a Cristo, recuerde, usted no va a ser salvo porque se muera siendo católico y va a llegar delante de Dios y le va a decir a Dios, Señor, yo soy católico y yo soy testigo de Jehová y mormón y adventista. Eso usted no lo va a hacer salvo y tampoco por decir que es cristiano, eso tampoco lo va a hacer salvo. Es decir, ninguna religión hace salvo a nadie, a nadie. Nada. Nosotros nos debemos concentrar y entender como hijos de Dios que debemos es tener una relación con el Dios del cielo, conocerlo a Él y que Él nos conozca a nosotros, darnos a conocer a través de la santidad a la que Dios nos llama a vivir a todos los seres humanos. Entonces, a pesar de ser impíos, pecadores, enemigos, el Señor Jesucristo muere por nosotros. Dios Padre demuestra su amor para con nosotros y nos reconcilia y además de eso nos salva. Nos salva. Ahora, mire esto. Éramos impíos y débiles. Sin embargo, Cristo muere por usted y por mí. El gran amor de Dios se ve en este increíble acto realizado por el Señor Jesucristo. Fíjese que en el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Esta palabra débiles viene de una raíz griega que es ashtenón, ashtenón, que traduce sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanza, destituidos, sin poder. Le repito, dice el verso 6, que aún cuando aún éramos débiles, es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando aún éramos sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanzas, destituidos, sin poder. A pesar de que éramos todo eso, Cristo a su tiempo murió por nosotros. Murió por usted y murió por mí. El gravísimo, o bueno, uno de los gravísimos problemas del ser humano y cuando uno le comparte de la palabra de Dios a otras personas, una de las cosas que aflora del corazón es la autosuficiencia, el logro, la soberbia, el orgullo. Yo tengo, yo soy, yo he logrado. Y la persona sale a exhibir sus logros, mejor dicho, a exhibir, entre comillas, todo lo bueno. Pero la persona, el ser humano, no entiende, y seguramente usted pasó por ahí, yo también, no entendemos que delante de Dios eso no significa absolutamente nada, porque eso no nos hace buenos delante de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno, y ni siquiera el mismo Señor Jesucristo aceptó el título de bueno. Recuerden ustedes que cuando se le acercó a aquel joven rico, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, nosotros los seres humanos, usted y yo, a menudo nos sentimos muy buenos delante de Dios. Pero la verdad es lo contrario, lo dice la palabra. La inmundicia que hay en su corazón y en el mío. Claro, usted dice, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no miento, yo he sido honesto, trabajo por mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El listado de justificaciones para decir que usted es bueno es interminable. No importa usted qué tan largo listado exponga delante de Dios y de los hombres, eso no quita y no borra la inmundicia de su corazón y del mío. Es tan profunda la inmundicia,
Es tan profundo la maldad del corazón en el ser humano que era necesario el sacrificio de Cristo Jesús para poder tener acceso a la salvación y al perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros estamos allí tratando de ufanarnos y jactarnos y de decir lo bueno que somos y lo bueno de nuestro abolengo y el pedigrí que exhibimos y el apellido y los logros, y yo tengo una carrera y yo tengo otra, y usted puede decir es que yo soy profesional en esto, pues va a haber una persona que le va a decir usted tiene una carrera, yo tengo 5 carreras. Usted dice que tiene 2 carreras, yo tengo 4 carreras. Usted dice que tiene un doctorado, yo tengo 2 doctorados. Usted dice tengo 10 doctorados, el otro le va a decir yo tengo ya un premio Nobel. Pero a pesar de esos logros, no, eso no nos hace buenos delante de Dios. Y dice aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos, es decir, por los que no son verdaderos creyentes. Porque recuerde, usted habla con todo el mundo y todo el mundo es creyente. Pero delante de Dios no todos son verdaderos creyentes. Eso es algo que lo establece de manera muy específica la palabra de Dios. Entonces esta palabra débiles, que traduce sin fuerzas del griego ashtenón, es decir, éramos personas sin valor, completamente inútiles, desamparados, sin esperanzas, destituidos de la gloria y de la gracia de Dios y sin poder. En otras palabras, éramos espiritualmente indignos, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Algo muy común de encontrar en la gente, cuando usted le comparte a la gente de Dios, es que la gente no reconoce su condición de necesidad de Dios. Por el contrario, todo está bien y está perfecto, pero usted mira la vida de esa persona y es una vida sin fruto, llena de estancamiento, llena de muchos problemas, llena de mucha apariencia. Con razón. El gobierno y especialmente a la alcaldesa le he escuchado eso últimamente en toda esta situación, que hay que prestar atención también a aquella cantidad de personas, que son muchos, que viven en medio de una pobreza oculta, porque muchos viven en medio de una apariencia, digo muchos, no todos, pero muchos prefieren aguantar hambre con tal de vivir en un estrato que realmente no pueden pagar y no pueden sostener. Lo importante es aparentar, lo importante es el logro. Pero aquí la palabra nos está diciendo que éramos personas débiles. Éramos personas débiles, con problemas, con luchas. Y así le pasa a mucha gente. Y no reconocen, y usted les comparte de Dios y no reconocen porque ante todo está el ego, ante todo está la altivez, la soberbia, el orgullo y la apariencia. Con razón dice la palabra, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Este hombre, Job, reconoció lo cansado que estaba él de él mismo. En otra porción dice la palabra, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El salmista en el capítulo 31, versículo 10 de Salmos, está reconociendo que se está envejeciendo, que sus fuerzas se le están acabando, que su vida se le está pasando en medio de un dolor y las cosas no cambian. Usted puede hacer 50.000 promesas a Dios, no cumplirlas. Lo único que va a ver como resultado es esto que el salmista está planteando. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo lo débiles que somos. Debemos, usted y yo, reconocer, antes de soberbia, orgullo, altivez, que somos débiles, hermano. Mis títulos, mi estudio y mis logros los debo tener por basura, como dice el apóstol Pablo. Por basura. Yo hace
algunos años, tuve la oportunidad de tener en un proceso a la hija de un general del ejército. Y el trofeo de mostrar de este hombre era su hijo. Pasaron los años. Él era su ídolo. ¿Saben qué pasó? Estaban de paseo en Australia y en Australia estaban comiendo en un restaurante y entraron a ese restaurante a atracar y allá mataron al muchacho. Hubo un tiroteo, una bala perdida y ahí le quedó su ídolo. Tuvo que morir ese muchacho para que este hombre entendiera que uno no debe tener ídolos en el corazón, que el que debe habitar en el centro de su corazón y el mío es Dios. Entonces nos dice en el versículo 6 una verdad profunda. Aquí usted discierne la profundidad de la justificación, siendo débiles. Dice la palabra en el versículo 6, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué éramos? Impíos. Esa palabra impío viene de una raíz griega que es asebón, con B larga, asebón, que significa diferentes de Dios, profanos, con un estilo diferente del de Dios. Dios es piadoso, perfecto, nosotros no, nosotros no. ¿Cómo está la sociedad hoy? La Biblia nos habla de un ejemplo en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hoy usted le habla a la gente de Dios y la gente inmediatamente salta a defender su religión. Porque la gente asume que cuando uno le comparte de Dios a la gente, uno les está hablando de una religión y como que les está diciendo, venga, cámbiese de equipo, quítese la camiseta azul y póngase la roja como si fuéramos hinchas. No, 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 no. La gente no entiende, no logra discernir, distinguir, captar. Que aquí lo importante no es pertenecer a un grupo X o Y. El hecho de que yo sea cristiano no me hace salvo y tampoco significa que yo sea agradable delante de Dios. El hecho de que usted sea católico, testigo de Jehová, adventista, mormón o lo que usted quiera poner allí, no significa que sea acepto delante de Dios. No todos somos iguales delante de Dios. Esa es una cruda realidad que a mucha gente le cuesta trabajo aceptar. No todos somos iguales delante de Dios. Y está escrito en la palabra. Y como ellos no aprobaron, es decir, la gente hoy no aprueba tener en cuenta a Dios, pues Dios ¿qué hace? Los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, estando atestados, inundados de toda injusticia, es decir, desobediencia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces ya usted tiene claro que es impío. Mire la profundidad de la justificación de Dios, que siendo débiles, que siendo impíos, diferentes de Dios, profanos, aún así el Señor decidió justificarnos. Pero dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces aquí ya aclaramos dos palabras que son claves en este versículo 6. Todavía estamos en el versículo 6. Primero, débiles y segundo, impíos.
Ya usted tiene claro a qué hace referencia la palabra cuando habla de que éramos débiles y que éramos impíos. Pero dice a su tiempo, a su tiempo. Esa palabra o esa expresión a su tiempo viene de una raíz griega que es katakairón con K. Katakairón. ¿Qué significa? En el tiempo señalado por Dios. En el tiempo señalado por Dios. En el tiempo apropiado, según la voluntad de Dios. Eso es lo que significa a su tiempo. Y esta palabra, esta expresión a su tiempo, katakairón, no se le olvide, es una palabra aplicable para absolutamente todo en su vida. Escúcheme. Cuando una persona conoce de Dios y entrega de una manera genuina, sincera, su vida a Cristo, el Señor empieza a trabajar en su vida, empieza un proceso. Eso lo sabemos, usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Y el Señor empieza a desarrollar un proceso. Pero Dios no empieza porque lamentablemente hoy el evangelio que se le muestra a mucha gente es entréguele su vida a Cristo y Él le va a solucionar sus problemas, como si Cristo fuera el costo, Jumbo, o el astro de la buena suerte, o el baloto, o qué sé yo, una lotería. Que usted le entrega su vida a Cristo y Cristo lo hizo millonario de la noche a la mañana y todo le cambió. No, no es así. Esa no es la verdad. La verdad es que el Señor empieza a trabajar en usted, en su vida y en su corazón, y Dios por amor y misericordia empieza a hacer muchas cosas hermosas también, aún en lo material, a restituir todo lo que a usted le ha sido quitado, porque usted puede ser profesional, usted puede tener estudio y experiencia, ser inteligente, tener capacidades y conocimiento, pero cuando usted mira su vida a estos 35, 40, 45, 50 años de vida que usted tiene, quizás más, usted dice, yo no hice nada con mi vida, se me pasó la vida y yo me quedé empleado en un lugar y solo se me pasó la vida soñando y echando globos. Entonces es cuando usted ve a muchos padres exacerbando sus frustraciones y poniendo y depositando todas sus esperanzas en sus hijos. Me preocupa mucho cuando los padres hablan mucho de los logros de sus hijos por una razón. Porque muchas veces inconscientemente es la manera de compensar la frustración personal que yo tengo de lo que yo no logré, pensando en lo que mi hijo sí está logrando o puede llegar a lograr. Pero ese no es el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es que usted no esté en una vida de estancamiento. El propósito de Dios es que usted esté en una vida de bendición. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él está más interesado en nuestra salvación que en nuestra bendición material. Por eso el Señor trabaja más en nuestro carácter que en responder nuestros caprichos de corazón. Esto es algo que debemos tener claro. Entonces el Señor trabaja a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. Y debemos tener esto claro. A su tiempo vienen las respuestas de Dios. En su tiempo, catacairón. En su tiempo, en el tiempo estipulado. Yo sé que es aguantar hambre. Yo sé que es pasar necesidad. Y hambre, hambre. De tiempos, hermano, que literalmente no tenía. Nadie se aparecía y daba un mercado, nada. Yo he contado testimonio. Seguramente usted también ha vivido y ha pasado muchas cosas fuertes. Pero a su tiempo, en su tiempo, Dios cambia. En su tiempo. Y todo lo que sucede en nuestras vidas ayuda para bien. En su tiempo. A su tiempo. Entonces, literalmente, debemos entender esto, que éramos débiles, impíos, pero a su tiempo
el Señor trajo una respuesta. Qué profundidad tan tremenda esta de la justificación. La justificación. Ahora, dice el versículo 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el bueno. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos destacar. Esa palabra por, dice por el bueno, viene de una raíz griega que es huper con H. Huper significa para nuestro beneficio, por amor a nosotros, en favor nuestro, como sustituto. Esa palabrita. Cristo Jesús murió en lugar suyo y mío, como nuestro sacrificio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagine usted esta profundidad tan grande. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Entonces, el sacrificio de Cristo fue en nuestro lugar. Y no solo en nuestro lugar, lo hizo como el rescate. Él nos rescató. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Para justificarnos. Usted puede distinguir, puede ver la profundidad de esa justificación que Dios le dio. Por eso usted debe pensar todos los días de su vida en consolarse y decir, Señor, gracias, soy justificado, siendo débil, siendo impío. El Señor murió por mí para justificarme y salvarme. ¿Qué éramos? Pecadores. Pecadores. Dice la palabra en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, con toda esa inmundicia que usted y yo tenemos, porque no hay ser humano bueno, con toda esa inmundicia, pecado, mentira, soberbia, orgullo, altivez, apariencia, bueno, ponga todo lo que usted quiera, aún así el Señor murió por usted y por mí. Por eso es tan satánico cuando usted le comparte de la palabra a alguien y ese alguien está pensando es en su religión y en justificarse y en su religión y en su religión y en su religión. No es que no es la religión la que lo salvó, amigo. Aterrice, abramos los ojos. Ni son santos, ni son vírgenes, ni son nada. El que murió en la cruz para que usted fuera salvo fue uno. Se llama Cristo Jesús. No más. Y no hay otro camino. Y si usted quiere ser salvo, solo hay un camino. Él no dijo, yo soy un camino. No, él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende, hermano. Y el enemigo trae confusión y mantiene a la gente enceguecida. Entonces aquí cuando dice, mas Dios muestra, esa palabra muestra viene de una raíz griega que es sunistemi, sunistemi, que significa mostrar, probar, exhibir, demostrar. Es en tiempo presente, mas Dios muestra. Es decir, Dios siempre está amando, Dios siempre está mostrando su amor para con todos los seres humanos.
Pero usted decide, usted varón, usted mujer, decide si se condena o se salva. Es usted, eso no lo decide Dios, lo decide usted. El infierno seguramente está lleno de mucha gente que hoy recuerda con profundo e inimaginable dolor las miles de veces que una persona se le acercó a compartirle la palabra y simplemente rechazaron, pusieron argumentos, pusieron su altivez, pusieron muchas cosas como barrera. Muchas gracias, yo creo en Dios a mi manera, déjeme quietico, yo con mis tradiciones, con mi religión, perfecto. Le llegó la muerte, lo llaman a cuentas y ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Usted ya lo ha leído, que está en la palabra. Dios muestra, es decir, prueba, exhibe, demuestra en tiempo presente su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esa palabra pecadores viene de una raíz griega que es amartolón, con H. Amartolón. Amartolón. Se refiere a un hombre que es pecador, un hombre que peca. Ahora, aquí hay una trampa que el diablo le pone a la gente en la cabeza. Usted no es pecador, usted no es malo, usted es bueno. ¿Cuál pecador? ¿Cuál pecador? Usted es malo, usted es bueno, usted es buen papá, buen esposo, buen hijo. Usted no es pecador, usted es trabajador. Se la pasa de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Usted no tiene tiempo para nada más. Usted no es pecador. O no les coma cuento que usted cuál pecado. Y así está llevando el diablo a mucha gente al infierno. Un hombre que peca, es decir, que desobedece la palabra y la voluntad perfecta de Dios, que vive egoístamente porque solo vive para pensar en él. Un hombre que se ufana de sus contactos, de sus logros, de sus palancas, de la gente que conoce, del fulano, de la fulana, de sus contactos, aquí y allá. Es una persona que está en pecado porque su confianza realmente no está en el Dios del cielo. Su confianza está en su tío político que le ayuda siempre y lo saca de apuros, o en su familiar, o en el amigo, o en el fulano, o en el famoso, o en el, qué sé yo. Es un hombre que peca, es una persona que vive una vida egoísta, que vive ignorando los mandamientos de Dios, es decir, la palabra, que vive haciendo su propia voluntad y tomando sus propias determinaciones, que sigue la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El punto es este. Cuando dice siendo aún pecadores en el versículo 8, en que siendo aún pecadores, que Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, manda a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos justificados. Ahora, repasemos. ¿Qué éramos? Débiles, impíos, pecadores. ¿Ve usted la profundidad de la justificación del Señor? Ese es el increíble amor de Dios, que Él se rebajó para salvarlo a usted y a mí. Alguno podría esperar que fuera el Señor hubiera ayudado solo a gente buena, ¿no? O a la gente menos mala. No, murió por usted y por mí. Ese es el increíble amor de Dios. Lamentablemente, la iglesia está llena de gente que cree en Dios, que dice amar al Dios del cielo, pero que realmente no ama a Dios. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, hermano. No permita usted que el enemigo le engañe, no permita usted que se le pase la vida siendo engañado porque usted está ya en su cabeza autojustificándose siempre, sintiéndose espiritual y bueno, ese es un veneno, ese es un mal síntoma. La persona que tiene conciencia de su condición de pecador es una persona que en vez de sentirse bueno se siente pecador, inmundo.
Y dice, Señor, necesito más de ti cada día. Pero Dios prueba su amor al entregar a su Hijo para que muriera por nosotros. Un amor que no tiene comparación. Fue herido el Señor Jesús por sus rebeliones y las mías, molido por nuestros pecados. Prueba literalmente su amor para con nosotros por medio de la justificación a través de la sangre de Cristo. Prueba su amor para con nosotros salvándonos de la ira de Dios. Nos reconcilió con Él a través de la muerte de Cristo. Nos salva por medio de la muerte de Cristo. Nos da gozo por medio de la expiación del Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esa palabra reconciliar viene de una raíz griega que es katayaso, con K, katayaso, reconciliar, katayaso, que significa cambiar completamente, cambiar de enemistad a amistad, reunir, restaurar. Y nos da la idea esta palabra katayaso, reconciliar, de dos personas que son unidas de nuevo, que son reconciliadas de nuevo, que tenían algo que las separaba, pero que son reconciliadas de nuevo. Entonces, el hecho de ser reconciliados a través de la justificación, pues lo que nos dice es que la relación entre los hombres y Dios estaba rota. ¿Por qué? Por el pecado. Pero fuimos reconciliados a través de Cristo. Éramos enemigos, ya no lo somos. Estoy hablando de los verdaderos creyentes. Porque el hombre pecador se rebela continuamente contra el Dios del cielo, le desobedece continuamente, aunque la gente vive diciendo, no, yo amo a Dios, no, no, Dios primero, no, Dios, no, claro, no, Dios sí, pero no viven en santidad, no viven apartados, no le dedican tiempo a Dios, no estudian la palabra, no conocen a Dios. Esa es una de las mentiras más satánicas, decir que yo amo a Dios sin conocerlo. Yo le pregunto, ¿usted cómo puede amar a alguien que no conoce? Eso es una mentira, eso es hipocresía. Es decir, delante de los ojos de Dios, eso es hipocresía. Decir que usted ama a Dios sin conocer a Dios es hipocresía. Usted no debe, puede, pero no debe decir que usted ama a Dios cuando usted no lo conoce. Hay gente a la que usted le comparte de Dios y dice, no, no, yo amo a Dios. No, claro, primero Dios en todo, claro. Pero no les interesa conocer a Dios, no les interesa leer la palabra, no les interesa arrepentirse de su estilo de vida, que ya el solo hecho de que usted quiera llevar su vida como a usted le parece, el solo hecho que usted busque acudir a buscar ayuda en sus palancas en vez de doblar sus rodillas y clamar al Dios del cielo, eso ya es un pecado, hermano. Eso ya lo hace a usted pecador. Cuando la gente dice, yo creo en Dios a mi manera, algo completamente falso. Esa es una mentira, una falacia que nos hemos creído. Yo la creí durante mucho tiempo en mi vida. A mí me compartían de Dios, pero a mí yo nunca encontré a alguien que me hablara de la justificación, que me ayudara a entender que yo era una persona, como lo dice la palabra, débil, impía, pecador, porque yo me sentía bueno.
A mí me hablaban de Dios y yo inmediatamente exhibía todas mis credenciales de logros, de experiencia, de títulos, lo que tenía, porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Nos ufanamos. Hasta que empecé a leer la palabra y me empezó a ser revelada la palabra y empecé a entender mi condición de inmundicia, de suciedad y de enemistad para con el Dios del cielo. Hasta que entendí que había un puente, solo había un camino a través del cual poder cruzar para ser reconciliado con Dios, y es Cristo Jesús, entregándole mi vida al Señor Jesucristo para ser reconciliado con el Dios del cielo. Hasta que por fin entendí que mi relación con Dios no existía y que era una mentira, una tontera, cuando yo mismo decía, y se lo he escuchado a decir a lo largo de 20 años que llevo ya de haberle entregado mi vida a Cristo Jesús, a mucha gente, yo creo en Dios a mi manera. Y me acuerdo de cuando yo lo decía. Y le pido al Señor misericordia que abra la mente y el entendimiento de esas personas que también piensan así, porque están igual que yo, enceguecidas. Hay velos espirituales que no dejan entender. En Dios no podemos creer a nuestra manera. Eso lo sabe usted, eso lo sé yo. Sin embargo, entonces, si lo tenemos tan claro, ¿por qué llevamos nuestra vida como se nos antoja? ¿Por qué hacemos lo que se nos antoja? ¿Por qué vivimos como se nos antoja? Reaccionamos como se nos antoja, tomamos decisiones como se nos antoja, siempre justificándonos, siempre haciendo lo que se nos da la voluntad, por no decir la gana, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que en aquello que decimos entender y saber es muchas veces en lo que más nos estamos equivocando. Señores, fuimos reconciliados con el Dios del cielo. Esto exige una respuesta de parte de nosotros. Dios exige respuestas de parte del hombre. El hombre demanda respuestas de Dios. Dios demanda respuestas del hombre. Dios demanda respuestas de parte de nosotros. Usted quiere respuestas de Dios. Usted demanda respuestas de parte de Dios. Le digo esta noche, Dios demanda respuestas de parte suya. Porque el Señor ayer en el devocional nos habló de la confianza y fue reiterativo. Confiar, 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 confianza, 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 confianza en Dios, confianza en Dios. Quien nos sostiene es Dios, quien nos sostiene es Dios. La confianza está en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Y hoy he recibido de varias personas, de mucha gente que incluso no pertenecen a embajadores, que me han dicho, pastor, me acaban de suspender, pastor, me pasaron la carta de renuncia, pastor, me acabaron de decir, pastor, me sacaron, pastor, me quedé sin trabajo, pastor, 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 ¿qué hago? Y yo a muchos les he preguntado, ¿qué hago? Dios, usted está preguntando qué hacer. Dios le está preguntando a usted qué va a hacer. ¿Cómo así, pastor? Usted me pregunta a mí qué quiere Dios. Dios le está preguntando a usted qué piensa hacer. ¿Qué piensa hacer con la palabra? ¿Qué piensa hacer con lo que sabe? ¿Qué piensa hacer con lo que Dios le habla? ¿Qué piensa hacer con lo que Dios le ha enseñado? ¿Qué piensa hacer con todo lo que Dios le ha dado a través de la palabra en este tiempo? ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo va a asumir las cosas? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo se va a comportar? Alguien me dijo, vea, pastor, me suspendieron el contrato y aún así sigo apoyando la obra y seguiré apoyándola, pastor. Ahí tengo un remanente, unos ahorros y seguiré como si nada. Esas son actitudes. Hay gente que decide deprimirse, otros deciden angustiarse, otros desesperarse, pero llevan de conocer tiempo de la palabra. Entonces Dios dice, ¿cuál es la respuesta que tú me vas a dar? ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? El haber sido justificados, ya usted entiende hoy la profundidad de la justificación, exige de parte nuestra respuestas hacia el Dios del cielo. Exige respuestas.
El hecho de que usted haya sido justificado, si usted entiende este tema y lo cree, exige de parte suya respuestas que Dios está esperando. ¿Cómo cuáles, pastor? ¿Usted qué piensa hacer? Usted ya sabe que fue justificado. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, ¿usted qué piensa hacer? ¿Seguir igual? ¿De verdad, en serio? ¿Va a seguir encarnizado defendiendo una religión, tradiciones, etcétera? Después de saber que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, ¿va a seguir pegado a qué? Después de saber que el Señor Jesucristo es quien restaura, que apartados de Él nada podemos hacer, nada somos, como Él mismo lo dice, vamos a seguir igual. El Señor demanda respuestas de parte suya y de parte mía. El tema de la justificación no es simplemente para decir amén, gloria a Dios, tan lindo que tú eres, Señor. El tema es para decir, Señor, fui justificado sin merecerlo, siendo pecador, siendo impío, siendo débil, estando apartado, fui rescatado de una muerte eterna. Fui lavado de mis pecados, fui perdonado, diste a tu Hijo por mí. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué actitud voy a asumir? ¿A quién le voy a hablar la palabra? ¿A quién le voy a compartir? Usted le va a hablar la palabra a mucha gente y a mucha gente la palabra le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Usted no se preocupe por eso. Usted riegue la semilla, que el que da el crecimiento es Dios. Él se encargará, Él se encarga. Mucha gente lo rechazará, mucha gente le va a decir fanático, mucha gente se le va a burlar. A usted no le tiene que importar eso. Usted predique la palabra, que asimismo mucha gente también dará fruto, mucha gente se arrepentirá, mucha gente llegará a los pies de Cristo, hermano. Así como llegó usted un día, así como llegué yo un día, porque hubo alguien valiente que se atrevió a hablarle a usted la palabra. Usted sabe lo que era predicarme a mí la palabra. Cuando a mí pastores de iglesias reconocidas aquí en Bogotá me sentaban y me hablaban la Biblia y yo les cogía con la misma Biblia y les rebatía sin conocer de Dios, con la misma Biblia los desbarataba, estando en ignorancia. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Qué preciosa es la palabra de Dios. Hasta que el Señor me dijo, ¿sabe qué, mijo? Tanto estudio que usted tiene es pura basura. Tanto título que usted tiene es pura basura. Tanta investigación, porque yo me jactaba de ser investigador, académico y etcétera, etcétera. Hasta libros hay por ahí publicados. Por ahí hay libros publicados científicos. ¿Cómo le parece? Y usted ve ahí mi nombre dentro del equipo de investigadores. ¿Cómo le parece a usted? Escritos en revistas científicas, indexadas, internacionales, hasta que un día el Señor me aterrizó y me dijo, ¿usted sabe qué es? Usted no es nada, usted es menos que nada, usted es basura, eso es usted. Hasta que yo lo entendí y gloria al Dios del cielo por abrirme los ojos y entender que sí, efectivamente, todos mis logros, todos mis abolengos, todos mis títulos eran y son basura. Entiendo cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Lo único valioso que tenemos usted y yo en la vida es Cristo Jesús. A usted no lo va a hacer salvo ni su plata, ni sus empresas, ni su dinero, nada, hermano. Cristo Jesús, Cristo Jesús. El Señor me hizo entender lo débil que yo era. El Señor me hizo entender lo impío que yo era, lo pecador que yo era. Por supuesto que yo me sentía muy bueno, muy bueno. Yo no mataba una mosca. Yo me sentía muy bueno. Imagínese usted, profesional. Y Dios cuando dijo a tratar conmigo ese orgullo, cuando dijo a tratar esa soberbia, que por supuesto para mí no era orgullo ni era soberbia, por el contrario, yo era el hombre más sencillo del mundo. Hágame usted el favor. Y conocí del Señor y empezó un proceso donde empezó a desnudar mi alma, empezó a mostrar todo lo que yo tenía que sacar de ese corazón. No olvidaré jamás una de tantas. En Patio Bonito.
pasando una hoja de vida en un colegio, en una casa que yo no sé cómo no me pasó nada. Yo creo que no me pasó nada porque Dios es muy grande, hermano. Imagínese usted yo encorbatado por allá cerca de un barrio que se llama María Paz, en un sector peligroso. Y yo dizque encorbatado con hoja de vida pasando y llegué allá a ese lugar y era una casa fea de 3 pisos vieja y pasé la hoja de vida y de una vez me la rechazaron. Pero ¿cómo me van a rechazar? Pero mírela, mire el recorrido, mire la experiencia, miren lo que he participado, mire lo que he logrado, mire. Y me dijeron, no, señor, usted está sobrecalificado. Yo dije, no, pero ni gratis. Señora, déjeme trabajar un mes gratis. No, señor, tampoco nos sirve. Entonces Dios trató conmigo para enseñarme mi debilidad, lo impío que yo era y lo pecador. Y todos los días nos lo recuerda. Lo que pasa es que no lo vemos, hermano. No lo sabemos o no lo queremos aceptar. La profundidad de la justificación dentro de esta serie, el increíble amor de Dios, usted va entendiendo más lo que Dios ha hecho por usted y por mí. La manifestación más grande de amor, entregar a su Hijo por usted y por mí. Por eso cuando usted le comparte a alguien de Dios y la gente está ahí, es en el afán de defender su religión, de poner el pero, de etcétera, 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 no entienden, no entienden la profundidad del sacrificio de Cristo, porque estamos predicando es a Cristo Jesús. El Señor nos ayuda a entender este tema. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Uy, Dios mío, estoy reconciliado con Dios. Estoy reconciliado. Estoy reconciliado con Dios. Aquel que le ha entregado su vida a Cristo de manera genuina, sincera, reconociendo a Cristo como único y suficiente Salvador personal, ha sido reconciliado con Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Señor, hemos sido justificados, el increíble amor tuyo. Hemos sido justificados sin merecerlo. Nos has sacado de tantas cosas tan terribles. De tantas cosas tan terribles. Íbamos camino a un abismo y nos rescataste. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir, a avanzar, a crecer, a entender que somos justificados, no para hacer lo que se nos antoje. No, 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 no. Para nada. Hemos sido justificados a pesar de lo que somos y a pesar de quienes somos y nos das una oportunidad. Te damos a ti honra y te damos a ti gloria y alabanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y permítenos seguir aprendiendo más y más y más y más de tu palabra y conociéndote más cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.